Hola, buenas. Espero que estén bien. Bueno, vamos a hablar de un tema de historia. Como lo vieron en la introducción, el tema a tratar va a ser en referencia a la asignatura de historia y en específico vamos a hablar de un tema del sexto grado de primaria. Bien, entonces este tema pertenece al bloque número 2 del libro de texto, específicamente en la página 34 a la 38. Todo bien, ¿verdad? Bueno, nuestro tema se llama civilizaciones agrícolas. Ese es el nombre de nuestro tema. Bueno, entonces, ¿dónde se ubicaron esas civilizaciones agrícolas de las que vamos a hablar específicamente? Esas civilizaciones agrícolas vemos que se ubicaron específicamente en el Oriente y en el Mediterráneo. Bien, hasta ahí todo bien. Ok, bueno, ¿dónde es el Oriente y dónde es el Mediterráneo? Ok, miren, como podemos ver acá, está un dibujo. Ok, todo lo que es esta parte pertenece a lo que es Europa, el continente europeo, la mitad de la mitad, y la otra parte es Asia. Bueno, esta parte asiática y parte de la europea, la franja sur, pertenece a lo que es el oriente. Ok. Y el Mediterráneo se ubica entre esos continentes, entre el europeo, entre el asiático y entre parte del africano. Ok, el africano no se logra ver. Bueno, no hay problema, pero más o menos es una ubicación geográfica de dónde se ubicaron. Bueno, ¿cómo surgieron estas civilizaciones? Bueno, ¿y cuáles fueron? Son las dos preguntas que vamos a contestar a lo largo de este video. Entonces, ¿cómo surgieron? Bueno, para esto hay que visitar la historia. Y la historia nos dice que antes de que ésta se formara, el hombre durante miles de años fue nómada. Es la primera característica que identificamos del hombre antes de pasar a formar civilizaciones, que vamos a ver de qué se trata una civilización. Entonces, el hombre fue nómada. Se dice que el hombre fue nómada por miles de años. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la palabra nómada? Bueno, para esto, pues hay que notar la referencia, hay que notar el concepto de la palabra nómada. Y nómada significa que son individuos o tribus o pueblos porque existían grupos. O sea, el hombre por naturaleza siempre ha sido social. O sea, no significa que por el hecho de que no tuviera un lugar específico, no tuviera compañeros, o no tuviera pareja, o no tuviera hijos. No, al contrario. Es un ser social por naturaleza, pero no eran grandes grupos. Bueno, ahorita voy a dar las razones. Ok, entonces la definición de nómada, si la notamos por ahí, son individuos, tribus o pueblos que no poseen o que no poseían un lugar fijo para residir. ¿Qué significa residir? Para establecerse, y que constantemente se trasladaban de un lugar a otro. Ok. ¿Cuáles eran las razones del por qué el hombre fue nómada? Bueno, una, porque siempre estaba en busca de alimentos, ¿sí? O sea, por instinto básico, iba tras el alimento, necesidades básicas, alimento, luego un lugar donde se pudiera proteger, y número 3, pues por el clima. Igual era un factor que, que pues aumentaba el hecho de que estuviera cambiando de un lugar a otro. No sé, una temporada te quedas en un lugar porque no porque está en verano, porque las condiciones son factibles para poder vivir con tu familia, y cuando venía el invierno, pues fuga. Nos íbamos a otro lugar, buscábamos otro lugar, o cuando se acababa el alimento de ese determinado lugar, porque llegaban otros, o porque simplemente ya te habías acabado el espacio territorial de donde te ubicabas, ya te habías acabado los animales o las plantas o las frutas que habían ahí, pues tenías que emigrar. Entonces emigraban constantemente, eran nómadas. Esa era una de las características del hombre antes de formar las civilizaciones. Ok, entonces hubo una transición, decimos que hubo una transición entre el antiguo hombre y el nuevo hombre. Bueno, aquí dibujamos un pequeño nómada. Entonces, ¿qué pasó? O sea, por qué hubo esa transición
entre ser nómada y pasar a formar civilizaciones. Ok, bueno, ¿qué sucedió para que el hombre cambiara ese estilo de vida? Porque como tal era un estilo de vida. Entonces se dice que en el año 8000 antes de Cristo, eso es importante, descubrió algo llamado la agricultura. ¿Ok? Eso es importante, es un dato importante y relevante para dentro de la historia de la humanidad porque dio paso a las civilizaciones. Bueno, ahorita vamos a ver qué es una civilización. Entonces, el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario. Entonces, el sedentarismo se define como esta parte de establecer un lugar fijo, ¿ok? Es lo contrario de ser nómada. Bueno, entonces, el hombre descubrió la agricultura, eso fue uno de los factores. Aprendió a domesticar animales, tener granjas, las ovejas, que las vacas, todo animal que pueda domesticarse y el cual pueda reproducirse, pues lo supo hacer el hombre. Además, esto trajo consigo beneficios porque permitió que no solamente se estableciera, o sea, podía tener un lugar pequeño o no tan grande, determinadamente grande, y a través de ese, pues subsistir, ¿sí? O sea, tenía sus plantas, tenía sus frutas a su alcance y establecía su hogar junto con su familia y con sus amigos y con los vecinos y bueno, al final que se formaban grandes extensiones de personas, sobre una misma extensión muchos grupos de personas. Bueno, entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre un grupo de personas y entre una civilización? Para eso tenemos que saber qué es una civilización. Entonces, si anotamos, las civilizaciones son sociedades que han alcanzado, dice textualmente, un alto grado de complejidad en sus formas de organización. O sea, no cualquier grupo es conocido como civilización. Eso cabe destacar, ya que tiene sus características específicas. Porque tiene instituciones, porque tiene una estructura social, porque tiene relaciones políticas, tiene un sistema político, tiene un sistema económico, tiene cultura y muchas cosas más. Eso es entre los más destacables. Entonces, eso es importante saberlos. Bien, entonces, el hombre se convirtió sedentario. Esto trajo consigo, eso trajo consigo varios beneficios. Estamos hablando del 8000 al 7000 antes de Cristo. Bueno, esa es la ubicación histórica. Entonces, esas personas que se asentaron, ocurrió algo importante. Ocurrió este fenómeno en varios países y en varios territorios a nivel mundial. Específicamente en el Oriente. Estamos hablando de las antiguas civilizaciones agrícolas. Entonces, se asentaron en tres extensiones que vamos a abarcar ahorita porque son las civilizaciones introductorias, ¿no? Entonces, se asentaron en África, en parte de África, se asentaron en Asia, continente asiático, y se asentaron cerca del mar Mediterráneo. Este dato también es relevante. Bueno, bueno, entonces, ¿cuáles fueron las primeras civilizaciones? Varios grupos. Ven. Entonces, esos grupos formaron diferentes territorios. Y no estamos hablando de una misma civilización y un mismo territorio, estamos hablando de varias. Obviamente, ahorita vamos a ver los tiempos. Y para esto necesitamos ver cuáles fueron. Entonces, la primera fue Mesopotamia. Bueno, Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, si queremos buscar dónde es Irak y ubicarlo en el mapa, un mapa mundi, o un mapa de Asia estaría mucho que mejor. Entonces, en lo que actualmente es Irak, Mesopotamia, no se llama Mesopotamia, hoy se llama Irak. Entonces, esta surgió en el año 4000 antes de Cristo. Bien, en el año 4000 antes de Cristo. Bueno, la segunda fue la egipcia y la india. Estas surgieron en un intervalo de tiempo sumamente parecido. Estos surgieron en el año 3000 antes de Cristo. Bueno, y la cuarta fue la China. Fue una de las últimas en surgir y fue en el año 2200 antes de Cristo.
cabe aclarar que India sigue siendo India. Cabe aclarar que Egipto sigue llamándose Egipto, la cultura egipcia, la civilización egipcia, y la China igual, o sea, son de las que siguen preservándose como tal. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron sus características? Las características principales y generales es de que, número uno, tenían una agricultura de riego a gran escala. O sea, tenían grandes campos en los cuales ellos cultivaban diferentes frutas. Esto por los beneficios de los ríos, porque cabe aclarar también que estas civilizaciones tienen una característica en común. Se asentaron cerca de los ríos. ¿Bien? Y los ríos, esto traía muchos beneficios para su tierra era fértil, no se secaba el cultivo y permitía hacer diferentes cosas que beneficiaban directamente a toda la comunidad y a toda la población. Bueno, y bueno, la tercera era que usaban sistemas de escritura. Los mesopotámicos con los sumerios, y etcétera. O sea, tenían su propio lenguaje establecido, tenían su propia escritura, su propio sistema de signos con los cuales se comunicaban, hacían sus letras y así, y tenían gobiernos centralizados. Y cabe aclarar que ya lo habíamos mencionado, que tenían sistemas políticos. Bueno, y eso sería todo por este video, por esta grabación. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima. ¿Sale?